Ok, gracias ahí por confirmar. Vamos a esperar unos minutos todavía. Demos a las y 20 para poder dar inicio. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Qué sería? Unos 4 minutos más y ahí ya comenzamos con la clase. Hoy corresponde ver el tema de raíces de polinomios. Entonces, eh, pero para lo cual, pues vamos a hacer un tiempo ahí con los compañeros. Unos 3 minutos y damos inicio.
Buenas tardes, jóvenes. Hoy sí, damos inicio entonces. Ahí ya me pasé 4 minutos más de lo que había indicado ahí. Espero, pero creo que ya aumentamos el número, aunque solamente sería, estamos hablando de la mitad de la sección que está presente. Bueno, eh, iniciemos. Hoy corresponde ver el tema de raíces de polinomios, aunque ya de cierta forma nosotros ya hemos encontrado las raíces que corresponden a funciones del tipo de polinomios, ¿no? Aunque en esta sección se especifica modelos o métodos donde van a existir raíces complejas. ¿Okay? Entonces, ya son métodos adecuados para esta finalidad, donde posiblemente puedan incluir estas raíces complejas. ¿Okay? Entonces, intentamos primero que es, bueno, no intentamos, sino que refresquemos que es una función del tipo polinomio, que es precisamente lo que estaría aquí anotado. Un f de n, el subíndice n, recordemos que lo que nos indica es el grado del polinomio. Y así vamos a tener n cantidad, bueno, n cantidad de términos, no específicamente de acuerdo al grado del polinomio. Es decir, si tenemos un polinomio de grado 3, no esperemos necesariamente tener 3 términos. Podemos tener 2, 4, etc. O sea, no, el grado del polinomio no va de la mano necesariamente con la cantidad de términos. En esta ocasión, para la expresión que tenemos ahí, que f de n de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x, por a sub 2 por x2, más, así, cierta cantidad de términos hasta llegar a la ANXN, donde A está representando en esta ocasión coeficientes que acompañan a la variable. Es decir, A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub n, las A que tengamos, representarán coeficientes. Mientras que X se representará la variable. Vamos a trabajar de momento para esta raíz, bueno, raíces de polinomios. Vamos a, prácticamente será el hecho de trabajar, ya regresamos aquí no a sistemas de ecuaciones, estamos hablando ya únicamente de expresiones de una sola ecuación, una sola función, de una sola variable, donde f de x representará la y en el otro lado de la ecuación pues tenemos la variable independiente, que comúnmente la que utilizamos es x. ¿Okay? Recordemos cómo es que nosotros identificamos las raíces de los polinomios, a qué reglas son las que cumplen. Primero veamos que en una ecuación, vamos a por aquí, vamos a ver. Vamos a ver si queda aquí bien esta. Sí, ahí va quedando, solo que va a cambiar de color. Bueno, las reglas de las raíces. Dice, en una ecuación de grado n, hay n raíces reales o complejas. Es decir, un polinomio de grado 3 tendrá necesariamente 3 raíces, que ahí pueden haber raíces múltiples reales, y también pueden haber raíces complejas. En total, la cantidad de raíces, considerando reales y complejas, deben ser de acuerdo al grado del polinomio. ¿Okay? Dice aquí, se debe notar que esas raíces no necesariamente
son distintas. Como ya les había mencionado, ahí podemos nosotros encontrar multiplicidad de raíces. Ya vimos expresiones anteriormente cuando un factor está varias veces representado en una expresión algebraica, que dará la multiplicidad de raíces, multiplicidad doble, multiplicidad par o impar, etc. Entonces, eso es lo que aclara este último párrafo aquí, que no necesariamente son raíces distintas. Aquí tenemos, si n es impar, hay al menos una raíz real. Si existen, bueno, esa sería la segunda regla. Si n es impar, entonces por lo menos entre todas las raíces que puedan tener mi polinomio, una será real. La regla 3, si existen raíces complejas, estas se encuentran por pares conjugados. Es decir, y aquí tenemos las dos formas de representación en las raíces complejas. Ya en el curso de álgebra superior ustedes vieron que era un par conjugado. Precisamente ustedes lo abordaron con un par conjugado cuando trabajaban la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, a más b por a menos b. Esos son pares conjugados. Es decir, hay una expresión con, con dos términos en donde en una segunda expresión el segundo término cambiará de signo. Si en el primer binomio el segundo era con signo positivo, en la segunda expresión el segundo término será negativo, es decir, con signo distinto al primero. Recordemos aquí que el orden de los factores no va a alterar el producto, entonces a menos b podría ser igual a a más b. Entonces, la idea es esa, que el segundo término sea de distinto signo. Esos son pares conjugados. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de raíces, vamos a ver que precisamente vamos a encontrar eso. Aquí tenemos una representación. Lambda más mu i, donde i, recordemos, representará a la expresión compleja y sería raíz cuadrada de menos 1. ¿Okay? Y el segundo par conjugado sería lambda i menos mu i. ¿Sí? Entonces, la parte imaginaria de nuestra expresión sería mu i y más mu i y menos mu i. ¿Okay? Es la parte imaginaria. Todo número complejo está formado de una parte real y una parte imaginaria. Aquí, pues, tenemos que lambda, en ambos casos, no sé si se logra ver ahí los colores, pero que lambda es la parte real y mu i la parte imaginaria. Pues que en un caso será positivo y en el otro será negativo. Ese es cuando se presentan las raíces complejas. ¿Sí? Entonces siempre van de dos en dos y esos de dos en dos son prácticamente pares conjugados. ¿Okay? Entonces hay ocasiones donde se presentan eso y para eso nuestros métodos que vamos a ver pueden venir y encontrar esas raíces complejas. ¿Qué aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería? Primeramente podemos utilizar los polinomios para poder venir y realizar ajustes de curvas. Ya hemos utilizado el polinomio de Taylor para realizar
un modelado de una función que no es precisamente un polinomio, es una función trascendente. Hablamos de las exponenciales, de las trigonométricas, entonces, o inclusive las logarítmicas, pero tienen ahí una expresión, una tendencia a no ser un polinomio, entonces nosotros podemos utilizar el polinomio de Taylor para hacer ese ajuste de curva. También para caracterización de sistemas dinámicos, donde en algún momento van a aparecer la expresión de un polinomio. En estructuras y circuitos eléctricos. Básicamente en circuitos eléctricos se da mucho, yo creo que, bueno, voy a recordar un poco, en los cursos de física, no sé, creo que ustedes llegan hasta física 1, si no estoy mal. Entonces, ya en una parte de ese curso de física, pues se menciona el tema de electricidad, que en algunos casos, para la solución de ciertos ejercicios, se incluyen los números complejos. Precisamente se utiliza mucho en eso y también en la parte de ingeniería en sistemas, que es donde más se tiene relación con estos circuitos eléctricos. Y en oscilaciones, como ya mencionamos, un polinomio pues, se puede representar por medio del polinomio de Taylor, una expresión trigonométrica se puede representar con un polinomio de Taylor, y sabemos que funciones como el seno, que incluyen seno, que incluyen coseno de ángulos, son del tipo oscilación. ¿Okay? ¿Qué métodos podemos nosotros mencionar para determinar raíces de esos polinomios? Están los métodos convencionales, los que ya hemos utilizado, como los métodos abiertos y los cerrados. ¿Okay? Recordemos el de bisección, el de falsa posición, el de punto fijo, el de Newton-Raphson, el de la secante, el de la... Eso sería, y bueno, Newton-Raphson modificado también, bueno, algunos de los métodos convencionales que ya hemos utilizado. Pero, aparte de esos, cuando ya tenemos polinomios en donde hay raíces, donde posiblemente haya raíces complejas, pues ya se mencionan el método de Müller y el método de Baristol. Veamos primero el método de Müller, que precisamente en esta diapositiva lo que se hace es presentar el origen de ese modelo, ¿okay? Que básicamente es un proceso algebraico que se utiliza más un poco de trigonometría para llegar a esos conceptos y modelos necesarios. ¿Okay? Primeramente veamos cómo es que en qué se basa el método de Müller. Aquí en la imagen se nos presenta. Ya al lado izquierdo de la imagen, cómo es que se utilizaba el método de la secante. Como sabemos, teníamos una curva. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, teníamos una curva. Aquí se diera. Vamos a oscurecer un poco esto. Aquí. Teníamos una curva. Y el método de la secante se basaba en utilizar dos puntos sobre esa curva. Recordemos que una secante es aquella recta que toca en dos puntos sobre una curva. Y por medio de esa recta veníamos y reconocíamos x sub 0, x sub 1. Se trazaba bueno, en un modelo estimamos una recta y básicamente encontraba un tercer punto que era más cercano, y si vemos entre x sub 0 y x sub 1, el nuevo punto que está hasta la izquierda es el que estaría más cerca. Entonces, por medio de
de una pendiente, la estimación de una pendiente, este nuevo punto en X estaba más cercano de la raíz. ¿Okay? Pero utilizaba dos puntos sobre una curva. Y con esos dos puntos trazaba una recta. Ahora, lo que hace el método de Müller es venir y ya no solamente considerar los puntos, el x sub 2 y x sub 1. El x sub 2, bueno, en este caso está nombrado como x sub 2 y x sub 1, dos puntos sobre la curva. ¿Ok? Que están los valores en x y pues sus respectivos valores en y. ¿Ok? Entonces, si consideraba solamente dos puntos, una recta secante, pero ahora considera un punto intermedio. Para que en este caso tome una mejor consideración de la curva. Ese punto intermedio entre dos ya conocidos y pues, de esa forma ya haría un mejor ajuste. La curva se ajustaría más a una curva. Ya es, por decirlo, bueno, es un mejor ajuste a la curva porque con dos puntos es únicamente una recta, pero ya con tres puntos pues ya hay una tendencia a curvatura. Y lo que hacemos sería venir y considerar formar una función cuadrática. ¿Sí? Con este método de la secante lo que hacíamos dos puntos y utilizamos la pendiente de una recta. ¿Ok? Pero en el modelo de Müller lo que se hace es considerar tres puntos sobre la curva y con esos tres puntos se forma una función cuadrática. Que luego lo que habría que hacer es considerar las raíces. Se resolvería con una fórmula de Vieta, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces ese es el principio. Tres puntos sobre una curva para formar una función cuadrática y después, como sabemos que se formaría una función cuadrática, pues aquí puede ser una función cuadrática, es decir, una parábola que abre hacia arriba, abre hacia abajo, no importa, pero sabremos que esa función cuadrática llegará en un momento donde toque al eje X y precisamente será una raíz. ¿Ok? Entonces, en eso se basaría. Entonces necesitamos tres puntos. ¿Ok? El modelo de la función cuadrática que haremos, que se estará utilizando, pues aquí ya lo tenemos. Una función de grado 2. Ya ves, recordamos en que habíamos indicado el subíndice, ¿qué significa? Ahí, ¿sí? Indicará el grado del polinomio. En este caso, una función de grado 2, que sería igual a ax menos x2, esto elevado al cuadrado. Bueno, esta es una extensión, voy a escribirlo aquí, una extensión de la forma general de una función cuadrática. Recordemos cuál es la fórmula de una función cuadrática, la expresión general. F de x es igual a ax cuadrado menos bx, bueno, más o menos bx, más menos c, ¿sí? Solamente que ahora vamos a utilizar una diferencia entre la representación que sería x. ¿Okay? Entonces vemos que tenemos el término cuadrático, tenemos el término lineal y tenemos el término independiente. El término cuadrático es el que incluye a, el término lineal, ese es el que incluye b, y el término independiente o el coeficiente, que tres expresiones para formar nuestra función cuadrática. ¿Listo? Entonces, se utilizará ese modelo y se hará interpolación para poder venir y generar nuestra función. Aquí tenemos las tres coordenadas. Bueno, aquí se nombran tres coordenadas. Vamos a ver, aquí está. X0,
f de x sub 0 sería esta coordenada. Luego tenemos una segunda coordenada, x1, f de x sub 1, que sería esto. Luego una tercera coordenada, que sería esta, esos 3 puntos. Y lo que hacemos es hacer la sustitución directamente sobre la función cuadrática que teníamos arriba. Esos 3 puntos se incluyen en esa función que tenemos arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Un primer modelo para f de x sub 0. ¿Sí? Aquí vemos x de x sub 0 se sustituye. Anteriormente solamente teníamos la x, que estaría aquí. Está como expresión general, una x. ¿Ok? Y ahora en lugar de esa x, se sustituye la x de la primera coordenada. En este caso, la x sub 0. Vemos, es solamente una sustitución de esas expresiones. Para la siguiente función, vamos a ver, lo voy a dejar esto aquí, f de x sub 0, y ahí vemos dónde se sustituye la x sub 0. El segundo modelo, tenemos x sub 1, x sub 1, ¿sí? Y f de x sub 1. ¿Ok? Y para la tercera coordenada que tenemos, estaría el x sub 2, x sub 2, x sub 2, y aquí estaría el resultado f de x sub 2. En esta última ecuación, vamos a ver que se va a anular esta representación. Este término se anula y este otro también. Porque ahí lo que tendríamos es x sub 2 menos x sub 2 y esto daría igual a 0. ¿Sí? Entonces tendríamos a por 0, que está siendo elevado al cuadrado. Y todo número multiplicado por 0 termina siendo 0. Entonces, por eso es que se cancela ese segundo, el primer término, el segundo término, y solamente nos queda el término C. Para que finalmente entonces, aquí podamos decir f de x2 sea igual a C. ¿Sí? Porque se han eliminado esos dos términos. ¿Ok? Utilizando esta última ecuación, donde se eliminan esos primeros dos términos, podemos venir y hacer una sustitución en las primeras dos. ¿Sí? Y resultan estas. ¿Sí? Veamos que esta primera ecuación que está ahí es exactamente, bueno, es equivalente a esta otra. ¿Sí? Estas dos son equivalentes. Vean los términos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que el término C ya no se encuentra en el lado derecho. Como ya estamos hablando de que C equivale a f de x2, f de x sub 2, entonces lo que hemos hecho es que aquí en el lado derecho de la ecuación, aquí ya no está, más C. ¿Ok? Ahí ya no aparece. Igual aquí abajo ya no aparece más C. Porque sabemos que C es igual a f de x sub 2. Entonces solamente, como está sumando el lado derecho,
lo que hacemos es restar ese término de ambos lados de la ecuación. Y por eso ya nos quedaría aquí. Es como decir f de x sub 1 menos c, y esto es igual a todo lo que ya está escrito. Igual arriba. ¿Sí? Pero en lugar de escribir c, escribimos f de x sub 2, porque ya de la tercera ecuación que teníamos abajo, pues ya sabemos quién es c. ¿Sí? Aquí lo tenemos, quién es c. Y por eso es que resultan esas tres ecuaciones. Esas otras dos ecuaciones. Simplemente despejar. ¿Ok? Una sustitución ahí. Y vemos que del lado izquierdo ya se formó una diferencia. Aquí está también. ¿Ok? Con esto, lo que sigue es una manipulación algebraica. Aplicar propiedades de despejes de ecuaciones. Bueno, aparte de despeje de variables en una ecuación, venimos y formamos una diferencia dividida. Una diferencia dividida es como encontrar una pendiente. ¿Sí? Recordemos que era una pendiente. M es igual a un cambio en Y sobre un cambio en X. ¿Sí? Y esto era Y1 menos Y sub 0, por decir, colocarle expresiones ahí, X sub 1 menos X sub 0. ¿Ok? Eso es una diferencia dividida. Y precisamente eso es lo que está aquí. ¿Ok? Porque tenemos y incluimos ahora dos nuevas expresiones, el delta sub 0 y el delta sub 1. ¿Qué es lo que me estaría incluyendo este delta sub 0 y delta sub 1? De acuerdo a la expresión que estamos generando. ¿Sí? Vemos que es f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos f de menos x1 menos x sub 0. ¿Qué es esto? La determinación de la pendiente de una recta, ¿sí? Entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto, lo que estamos haciendo es venir y determinando una pendiente que entre estos dos puntos, porque aquí tendríamos un delta y sobre un delta x. ¿Sí? Y también para el otro punto se hace lo mismo. Aquí esto sería delta sub 0 y aquí sería el delta sub 1. ¿No? También delta y sub delta x. ¿Ok? Entonces sí, así se incluyen estas expresiones. ¿Ok? Y aquí están incluidos. Lo que está a la derecha, vemos que x1 menos x sub 0 se sustituye como h sub o. En lugar de nombrarlo como una resta, x sub 1 menos x sub 0, vamos a nombrarlo como ho. ¿Ok? Prácticamente es una diferencia entre valores de x. ¿Sí? Y para la siguiente expresión, x2 sub 2 menos x sub 1 será nombrado como h1. ¿Ok? El subíndice que se coloca h sub 0 y h sub 1 es por el delta que se está calculando. Delta sub 0, entonces al otro se le nombra h sub 0. Delta sub 1 se nombra h sub 1. ¿Ok? Incluye, ya tenemos unas nuevas expresiones. Lo que continúa es una sustitución en las ecuaciones que tenemos arriba. ¿Sí? Esas expresiones que hemos considerado se van a sustituir en las dos ecuaciones que ya tenemos aquí. ¿Sí? Se despeja para f de x sub 0, f de x sub 2 y
despejamos A y B, las constantes, los coeficientes, ¿ok? Porque, ¿para qué realizamos todo esto? Para encontrar los coeficientes de nuestra función cuadrática que vamos a formar, con esos 3 puntos que ya tenemos. Solo es una manipulación algebraica que se hace. Pero todo esto, al final ustedes no tienen que hacer cada uno de estos desarrollos. Vamos a llegar a las fórmulas que al final es donde se hacen las sustituciones, ¿va? Pero es necesario entender cómo es cada una de estas expresiones. ¿Cómo es que se van formando? ¿Ok? Entonces, basado en esto, lo sustituimos en estas ecuaciones y despejamos las constantes. ¿Sí? A y B. Cuando hacemos el despeje, nos quedan estas representaciones. ¿Sí? A, que será igual a delta 1 menos delta 0 dividido H1 menos H0. Para el coeficiente B de nuestra función cuadrática, tenemos que B va a ser igual a A por H1 más delta 1 y f de x2 y c de ahora de dónde sale c. C ya no había necesidad. Recordemos que aquí arriba solamente dice despejar A y B, ¿sí? Porque c ya lo tenemos. C aquí sería igual a el resultado de f de x2. Que aquí hay, ¿sí? Expresa nuevamente. Es decir, que si en nuestra función evaluamos el x sub 2, ese resultado de y es el coeficiente utilizado para c. Es el valor de c. Bueno, no el coeficiente utilizado, pero es el valor de c. Entonces, con esto ya tenemos nuestras 3 constantes que nos servirán para formar nuestra fórmula cuadrática. Recordemos que aquí es de f de 2 de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Toda función cuadrática completa sería de esta forma. Completa me refiero a que tiene sus 3 términos, porque sabemos que hay funciones cuadráticas que solamente tienen término cuadrático. También hay funciones cuadráticas que incluyen el término cuadrático y el término lineal, o el término cuadrático con el término que es coeficiente. O bien, o funciones cuadráticas que donde solamente está el término cuadrático. O en este caso, que es una función cuadrática completa, quiere decir que tiene término lineal, término cuadrático y el término independiente. La idea es formar ese modelo, prácticamente una expresión que se va a ajustar a la curva, y lo que haremos es, ya con una expresión que va a simular a una función cuadrática, es encontrarle la raíz a esa función cuadrática. ¿Y qué es lo que hemos utilizado nosotros para encontrar las raíces? Bueno, factorización o fórmula de Vieta. ¿Ok? Entonces, pero nosotros, pues, lo que hacemos en este caso, por los coeficientes que regularmente dan, pues, no es utilizar el método de factorización, sino la fórmula de Vieta. Y en este caso, se utiliza la forma alternativa de la fórmula de Vieta, que es esta representación que tenemos aquí, ¿sí? Donde la raíz de nuestra función, que aquí es denominado como x sub 3, es igual a x sub 2 más, y aquí tenemos una división, en el numerador, menos 2c, y denominador, b cuadrado, pero b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, muy similar a la fórmula de Vieta.
Muy similar, pero esa es la fórmula alternativa. ¿Y por qué? ¿En qué se basa esto? Cuando existen las raíces complejas. Una forma alternativa de la fórmula de Vieta. Y básicamente es por el error de redondeo que se suele tener. ¿Ok? Entonces así es como encontramos la raíz a esta fórmula cuadrática. Vemos que hay que sustituir en esta fórmula cuadrática. Hay que sustituir el x sub 2. Ya lo tenemos. ¿Sí? Es parte de los primeros 3 puntos que nosotros elegimos o que nos lo da el problema. Porque necesitamos 3 coordenadas para formar la función cuadrática. Entonces x sub 2 es parte de información inicial. ¿Sí? Y las constantes A, B y C, que ya sabemos cómo encontrarlas. ¿Okay? Que A, B y C las encontramos con con las 3 coordenadas iniciales. ¿Sí? Veamos qué nos dice después de esta fórmula de Vieta. En el método de Müller se escoge el signo que coincida con el signo B. ¿Sí? Esta elección proporciona como resultado el denominador más grande y por lo tanto dará la raíz estimada más cercano a x2. ¿Okay? Es decir, sabemos que en una fórmula de Vieta pues hay 2 resultados que se van a incluir, o sea, un resultado que es el positivo de la raíz y el negativo de la raíz, y aquí está también incluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué resultado tomaríamos? Bueno, de acuerdo al signo que tiene B. Si B es negativo, pues el signo que tomaríamos sería aquí, negativo. ¿Ok? Si B es positivo, entonces el signo que tomamos de la raíz será el positivo. ¿Ok? Eso como indica aquí, proporciona, da como resultado el denominador más grande. Es decir, si a un negativo le sumamos un negativo, entonces ese valor, pues como si lo reconocemos como valor absoluto, pues será más grande. Igual a un positivo, le sumamos otro positivo, pues igual aumentará. Igual, para determinar cuántas iteraciones realizamos, pues la forma en que nosotros realizamos el error, o calculamos el error, sería de esta forma. El error aproximado es igual a x sub 3 menos x sub 2 dentro de x sub 3. Bueno, ¿quién es x sub 2 aquí? El valor anterior. X sub 3 el valor actual, el que obtenemos de la raíz. No, que el error aproximado no cambia en nada a los modelos que hemos utilizado en los métodos anteriores. ¿Sí? Un valor actual menos un valor anterior dividido un valor actual por 100. ¿Sí? ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, una vez que se determinó x sub 3, el proceso se repite. Repetimos las iteraciones hasta encontrar el error deseado. ¿Sí? Aquí dice que esto trae el problema de que un valor es descartado. En general, pues, ¿qué estrategias se utiliza comúnmente? Bueno, este valor descartado, ¿cuál es? Recordemos que aquí solamente utilizamos un resultado de la raíz, ¿sí? No incluimos los dos, solamente un resultado. Entonces, ¿qué dice? Si solo se localizan raíces reales, elegimos los 2 valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada de x3. Y si se localizan raíces reales y complejas, se emplea un método secuencial, es decir, como en el método de la secante. x1, x sub 1, x 2 y x sub 3 toman el lugar de x sub 0, x sub 1 y x sub 2. O sea, caemos a las iteraciones. ¿Ok? Listo. Pues veamos ya con esto qué es lo que necesitamos entonces en nuestro enunciado. Veamos cómo se plantea un enunciado de este tipo. Aquí lo tenemos. Dice, use el método de Müller para determinar la raíz real positiva de, y ahí nos da la función, f de x es igual a x al cubo menos 13x menos 12
con un error de aproximación de 0.01. Bueno, básicamente ese sería un enunciado. Yo aquí ya en esta diapositiva incluí la imagen graficada en GeoGebra. Lo que vine e hice es tomar la función, fui a GeoGebra, se graficó y queda este modelo. Lo que podemos observar es, bueno, el de la imagen de la izquierda. ¿Qué tenemos ahí? Una función de grado 3 se puede observar, ¿va? Donde hay tres raíces reales. Raíces reales porque observamos la intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces es una función que tiene tres raíces reales. Aquí no habrá necesidad de considerar lo de las raíces complejas. ¿Sí? Haciendo un zoom a esa imagen, pues ya aquí en la imagen del centro se pueden observar dónde se encuentran esas raíces. ¿Sí? Que una estaría en x menos 3, la otra estaría en x menos 1 y la otra estaría en x4. Pero vamos a utilizar el método de Müller para ver cómo es que prácticamente de acuerdo a los tres puntos que nosotros consideremos, bueno, de acuerdo a la cercanía a qué raíz se encuentre, así nos va a proporcionar ese valor. ¿Okay? Entonces necesitamos tres coordenadas, ¿sí? Cercanas a algunas de estas tres raíces. Y para eso, la imagen de la derecha. Vemos, tengo las coordenadas A, B y C. ¿Sí? Tres coordenadas. Estas tres coordenadas, pues en este caso, están a la derecha de mi punto. Pueden estar a la izquierda, pero las tres coordenadas que yo decida que son mis valores iniciales, debo tomar en cuenta que deben estar cercanos a la raíz. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Sí? Entonces, vayamos a Excel. Yo creo que ya vayamos de una vez a la plataforma, descarguemos el archivo. Ahorita voy a ver si ya lo dejé listo. Ok. Entonces, vayamos a la plataforma. El último archivo agregado donde dice, ya sabemos dónde he colocado los Excel, ¿va? En presentaciones y apuntes. En módulo de presentaciones y apuntes, ahí lo dejé. Se denomina semana 12, análisis numérico, método de Müller. ¿Ok? Entonces, descarguémoslo y me levanta la mano, por favor, para saber quién ya lo tiene y de ahí empezamos a trabajar. Hasta el momento ese es el archivo con más columnas que hemos tenido. Yo me recuerdo, o es el modificado. No, ese creo que es el que tiene más, el que utiliza derivadas parciales, creo que es. No, yo creo que ese es el que tiene más columnas. Entonces ahí me van confirmando con la mano levantada como si ya tienen el archivo.
Aquí sí. Yo creo que ahí ya tenemos la... Bueno, ya vi que poco a poco se fueron ahí agregando a la clase. Ya tenemos ahorita, ¿qué? 36, 34 en total. Nos faltarían como unos 9 estudiantes todavía. Bueno, entonces veamos. Este es el archivo que ya descargaron. Eh, y eh, bueno, dice aquí el enunciado, el mismo que tenemos en nuestra presentación. Determine la raíz real positiva de la ecuación. Nuestro f de x es igual a x a la 3 menos 13x menos 12 con un error de aproximación de 0.01. Bueno, aquí tenemos un gráfico que acompaña solamente para reconocer dónde están ubicadas nuestras raíces. Y aquí están nuestras, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas que utilizamos. Un cuadro, aquí tenemos el encabezado de nuestras columnas, donde sabemos que la primera es siempre es donde van las iteraciones. Luego tenemos 3 columnas donde van nuestros 3 primeros valores de X. Esas las elegimos de acuerdo a las cercanías de nuestra raíz que deseamos encontrar. O bien, en algunos casos hay enunciados donde hace una propuesta de valores cercanos a la raíz. En este caso no nos lo dan y vamos a considerar tres valores cercanos a la raíz que elijamos. Después hay otras 3 columnas donde esos valores de X los vamos a evaluar en nuestra función. Por eso está f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 3. Otras 2 columnas donde tenemos que elegir, bueno, calcular los valores de h. Ya sabemos quién es h sub 0 y h sub 1. Ya sabemos cómo se calcula. Aquí tenemos h sub 0, ¿quién es? Es x sub 1 menos x sub 0. H sub 1 sería x sub 2 menos x sub 1. Así calculamos los h. Luego los delta. Delta sub 0 y delta sub 1. Es básicamente aplicar esta fórmula. Y bueno, luego de los delta, delta sub 0, delta sub 1, A, B y C. Y que serán las constantes de nuestra función cuadrática. Y aquí tenemos en la parte superior los modelos, cómo se calcula A, cómo se calcula B y C, ¿ok? Y por último, pues aquí en X sub 3 es donde se coloca esta fórmula alternativa de Vieta, ¿ok? Que sería esta columna y el último, pues ya sabemos que el error aproximado, para saber cuánto nos dio. Iteración, empecemos entonces, iteración 0. ¿Ok? X sub 0, elijamos 3 valores cercanos a nuestra raíz, cualquiera de las 3 que vayamos a elegir. Elijamos la raíz positiva, ¿ok? En este caso, cercano a 4. ¿Ok? Podemos elegir que X sub 0, como les digo, puede estar hacia la izquierda o hacia la derecha. Elijamos hacia la derecha, ¿sí? Sería 4.5, podría ser el primer valor. El segundo valor es 5 y un tercer valor 5.5. Elegí estos valores porque son los que están propuestos en el libro. Este ejercicio está resuelto en el libro y son esos 3 valores los que utiliza para que ahí vayan comparando los resultados también. ¿Ok? Entonces, ahora corresponde hacer la sustitución y encontrar para esos 3 valores de X su respectivo valor en Y. Entonces sería signo igual. Para f de x sub 0 tengo x elevado a la 3 menos 13 por x menos 12. Enter y aquí sale 20.625. ¿Ok? Puedo venir y solamente ya no elijo
Bueno, selecciono la celda, me voy en la parte inferior derecha, donde está ese cuadrito, lo jalo hacia la derecha, aquí me sale 48 y solamente rectifico que se haya copiado la secuencia. Aquí es x a la 3 menos, bueno, x, en este caso el x que se selecciona para f de x sub 1 es el x sub 1. Ya vemos que se utilizó la x que corresponde. Y aquí también, 13x menos 12. Y aquí me tiene que dar 48 y después solamente jalo también para que se copie la secuencia hacia el f de x sub 2. Veamos que haya elegido el x correcto. Sí, el x sub 2 lo eligió aquí. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestros tres valores de f en base a los tres valores iniciales de x. No está, considero de momento ahí difícil. ¿Ok? Ya tenemos x, ya tenemos f. Calculemos h. ¿Qué es h sub 0? H sub 0 es x sub 1 menos x sub 0. Entonces es solamente hacer una resta. X sub 1 menos x sub 0. ¿Okay? Y para h1, nuevamente puedo hacer solamente jalo la operación para saber cuánto es la diferencia. Porque h sub 1, ¿quién es? Veamos. X sub 2 menos x sub 1. Aquí está nuestro resultado, nuestros dos valores de h. ¿Sí? Ahora los delta. Delta sub 0 y delta sub 1. No es más que hacer esta sustitución porque ya tenemos, y de acuerdo a los resultados de estas columnas, ¿ok? Signo igual. Veamos numerador. Abro paréntesis para el numerador. Dice f de x1, que sería esto, menos f de x sub 0. Listo. Ya está el numerador. Cierro paréntesis. Signo de la división. Ahora voy con el denominador. Abro paréntesis y si deseo, yo hago aquí la operación x1 menos x sub 0 o bien sustituyo por su equivalente que es h0. ¿Okay? Porque dice que h0 es x sub 1 menos x sub 0. Listo. Ahí quedaría un valor de 54.75. Ahora con delta 1, mismo procedimiento, signo igual, numerador f de x sub 1 menos, no, perdón, f de x sub 2, f de x sub 2 menos f de x sub 1. Cierro paréntesis del numerador, signo de la división y denominador. Bueno, como solo hay un denominador, solo hay una operación, no hay operación en el denominador, pues puedo dejar el paréntesis o omitirlo. Ahí sí no me afectaría. Porque yo voy a sustituir como H1, entonces no hay necesidad de colocar el paréntesis, pero si incluyera la resta, entonces sí. Yo aquí dejé el paréntesis. Y me da 69,75. Ahora es cuestión de encontrar A, B y C. Son solo sustituciones que tenemos que ir haciendo ahí. ¿Sí? Todo nos va diciendo la fórmula. Inclusive traté de dejar aquí las fórmulas arriba de cada columna para que se les sea más fácil, no andemos ahí donde estarás buscando. Quiero hacer la aclaración aquí con A, ¿sí? Con este coeficiente. Si ustedes ven o van al libro, no sé en qué página está este. Vamos a ver, yo creo que aquí lo tengo. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a ver, esto es coeficiente A. Aquí, como les digo, aquí está el procedimiento. Y es lo que les presenté en la diapositiva. Si ustedes quieren, también vienen a leer esto aquí en el libro.
Aquí están las tres fórmulas, aquí está la fórmula de sustitución. Y aquí llegamos a quién es A, B y C, ¿ok? Aquí esto tiene un pequeño error en el hecho de que vemos aquí en el denominador dice H1 menos H0, ¿ok? Aquí debe ser una suma en el denominador. H1 se debe de sumar con H0 y lo podemos ver aquí arriba en la ecuación. ¿Sí? Lo podemos ver aquí, ¿ok? Porque vemos en este paréntesis, vamos a señalar aquí, vamos a ver, aquí H sub 0 más H sub 1 multiplicado por B, menos H sub 0 más H sub 1 elevado al cuadrado multiplicado por A, igual a H sub 0 por delta 0 más H1 por delta 1. De esta ecuación, pues despejamos A, ¿ok? Pero al momento de despejar A, vemos que entre paréntesis está H sub 0 y entre paréntesis está una suma. Y aquí también entre paréntesis está una suma. Y aquí, ¿qué es lo que nos quedaría? Sigue siendo, bueno, entre esos dos términos se trata de una suma, ¿ok? Entonces, aquí en el denominador, al momento de despejar A, lo que se trabaja es por factor común, entonces solamente es una sustitución y lo que quedaría dentro de paréntesis, bueno, lo que prácticamente se hace como denominador aquí es una suma, h sub 0 más h sub 1, pero vemos cuando se anota aquí en la fórmula, queda como una resta, ¿ok? Entonces, es solo un error que presentó ahí el libro, ¿ok? De cómo se realiza, porque inclusive aquí abajo, como les digo, aquí está resuelto el ejercicio del que vamos a trabajar esto. Aquí está el planteamiento del problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. No. ¿Dónde está? Aquí está, ¿sí? Vemos, se trata de una suma, ¿ok? Se trata de una suma. Aquí tenemos B, bueno, no, H0 y H1, ¿ok? Creo que inclusive nosotros H0, pero aquí tenemos como 0.5 y H1 es 0. Aquí tenemos como 1. Esto es, bueno, aquí no habría problema porque tenemos distinto. Lo que sucede es que en el libro, ustedes ven aquí, es otra de las cosas que también yo hice un cambio al momento de presentarlos aquí con ustedes, que aquí dice x sub 0 será x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Por lo menos en el orden de las x no hay problema, pero veamos los valores. Aquí dice 4.5. Después de 4.5 está 5.5 y el tercer valor es 5. O sea, aquí de 4.5 se pasó a 5.5 y el último valor está intermedio entre estos dos. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí abajo nos dan los mismos valores.